¿Qué tal? Un saludo a todos los estudiantes de Prédica Vida Online. Ya llegamos al capítulo 3 de Jonás. Espero que realmente estén disfrutando y aprendiendo bastante de este libro. Para comenzar con el estudio del capítulo 3, yo quiero recordarles dos cosas que son sumamente importantes en el estudio, no solamente del libro de Jonás, sino de cualquier pasaje de la Biblia. La primera de ellas es la observación. Recuerden que las lecturas que yo les he dejado para que hagan de Jonás cada semana no son lecturas rápidas, no son el decir leo 3 veces el libro de Jonás solo para reportar que lo leí, es una lectura para observación. Entonces tiene que ser una lectura despacio, concienzudamente, viendo los detalles del libro. Y una de las cosas fáciles que pueden observar, pero que son muy importantes y nos dan la clave de los temas que sobresalen en el libro, de los temas que hace énfasis el autor, es encontrar palabras o frases repetidas que nos ayuden a poder ver los énfasis del libro y poder interpretar correctamente. La otra cosa que hemos venido hablando en las clases es sobre la división del pasaje. Esto es una cuestión de gusto o de decisión del intérprete. No hay una división única. Ustedes pueden dividir el pasaje en los puntos que quieran y enseñarlos de esa manera, siempre y cuando no sean demasiados puntos. Ustedes pueden dividir el pasaje en 2 o 3 puntos mayores y hacer subdivisiones de esos puntos. Ya más sería pues demasiado, pero en esto quiero ser clara, es una decisión del intérprete y la división de los pasajes surge de la observación del pasaje, no de algo que ustedes meten o que dicen, pues aquí le corto porque ya es muy largo, sino que al leer el pasaje mismo te va a dar la división natural. Tú la tomas y pues lo divides a tu gusto. Bueno, comencemos con el capítulo 3 de Jonás, y yo este capítulo lo he dividido en 2 partes. La primera que va del versículo 1 al 4 y la segunda del 5 al 10. La primera de ellas dice: Yahvé envía de nuevo al profeta y este obedece. Versículos del 1 al 4, y voy a leerlo. Dice: Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesario 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, este pasaje nos recuerda al capítulo 1, los primeros versículos también, donde Yahvé envía al profeta a Nínive, pero a diferencia de aquí, en el capítulo 1 dice que Jonás se levantó para huir. En este caso dice: Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Ahora tenemos a un profeta dócil. Después de todo lo que pasó en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ahora vemos a un Jonás dispuesto a obedecer la palabra, aunque con el mínimo esfuerzo, y vamos a ver adelante por qué esto. Todavía Jonás presenta rebeldía en su obediencia a Dios. Sin embargo, ahora su obediencia es inmediata. Yahvé le dice: ve, y Jonás se levanta y va. Y yo quiero poner énfasis en este pasaje, en la manera en que se obedece. Primero es inmediata, como lo hizo Jonás. Yahvé da la orden y los siervos de Dios obedecemos de manera inmediata. También quiero llamar su atención sobre el contenido del mensaje. Dice: proclama en ella el mensaje que yo te diré, dice Yahvé, no el mensaje que a Jonás se le ocurriera, no lo que Jonás quisiera decir. El contenido del mensaje era lo que Yahvé le dijera, no otra cosa. Entonces, una obediencia completa, una obediencia absoluta, es aquella que se hace de manera inmediata y que tiene el contenido que Dios nos dice que digamos.
En este caso yo veo una gran aplicación para nosotros en nuestros días, porque a veces nos creemos más sabios que Dios y pensamos que el mensaje del evangelio puede no ser tan entendible para la gente, o puede ofender a las personas, o puede hacer que si nosotros hablamos el evangelio completo con toda la carga del discipulado, con todas las demandas del discipulado, entonces la gente se nos va a ir y nosotros acomodamos el mensaje de tal manera que la gente se quede, de tal manera que la gente no se vaya, y eso es un gravísimo error, porque nosotros, si somos maestros de la palabra, como ustedes se están preparando en este instituto para ser mejores maestros de la palabra, deben entender que la obediencia es inmediata y el mensaje se entrega de la manera que Dios lo ha dicho. No se le quita, no se le añade, se entrega completo de la manera en que lo tenemos en la palabra, de la manera en que Dios nos ha dicho que lo entreguemos. Es importante que sepamos esto. También quiero hacerles notar que en el versículo 3 dice: Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesario 3 días para recorrerla. 3 días para recorrerla, sin embargo, dice, comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día, solamente un día. Él, a pesar de que eran 3 días, él caminó un día y dijo: he cumplido. Entonces tenemos a un profeta que ahora ha entendido que a Yahvé se le obedece, sin embargo lo hace con el mínimo esfuerzo. Pero esto no impide que el mensaje tenga el efecto deseado por Dios, porque recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios llega a la gente y da fruto a pesar del predicador, a pesar de nosotros mismos. La palabra de Dios es viva. Este mensaje llega al rey de Nínive y entonces se da la siguiente parte de la historia, el siguiente punto, que es: Nínive se arrepiente y Yahvé los perdona, que va del versículo del 5 al 10, y vamos a leer. Dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron de ropas ásperas. Versículo 6, cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse, hombres y animales, con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Ok, entonces tenemos el versículo 5, es un resumen de todo lo que pasó. Comienza resumiéndonos la historia, que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor y se vistieron con ropas ásperas. Pero esto no sucedió hasta que el rey hizo la proclama. Por esto es un resumen. El versículo 6 ya comienza a decirnos cómo fue que esto pasó. Y es que la noticia de la destrucción de Nínive llega al rey. El rey cree en el mensaje, en la palabra de Dios, que Dios cumpliría la destrucción, y entonces lo que hace es humillarse delante de Dios. Eso es el vestirse de ropas ásperas, sentarse en ceniza, hacer ayuno, es humillarse delante de Dios, es decir, creemos que tú eres capaz de destruirnos, creemos que tú eres Dios soberano sobre todo. Y entonces el rey manda que el mensaje llegue a cada persona de Nínive, a todos, que se proclamara en toda la ciudad de Nínive, y que desde el mayor hasta el menor, incluyendo los animales,
estuvieran en ayuno y se vistieran también con ropa áspera y se sentaran en ceniza. Y vean cuál era la razón para que el rey de Nínive hiciera esto. Versículo 9, quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Esto nos recuerda a las palabras del capitán en el capítulo 1. Por eso recuerden que es tan importante la lectura detenida para poder encontrar estas repeticiones que nos ayudan a encontrar los énfasis del libro. Tanto el capitán del barco en el capítulo 1 y en el versículo 6 dice, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y el rey en el capítulo 3, versículo 9, quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Los dos, tanto los ninivitas como los marineros, con sus líderes, lo que están buscando es el favor de Dios. Un Dios que han experimentado en medio del juicio. Los marineros están experimentando la tormenta en el mar como juicio de Dios. Y cuando ellos se enteran que realmente es Yahvé el que mandó esta tormenta, se doblegan delante de él, oran a él, ya no a sus dioses. Y cuando la tormenta se calma, ellos temen más todavía y ofrecen sacrificios. Y en el caso del rey también, él se arrepiente, manda no solamente que la gente se humille delante de Dios, sino que detengan la violencia de sus manos, que dejen de hacer la maldad, se arrepientan de la maldad, se humillen delante de Dios. Y ambos grupos esperan que al reconocer a este Dios, Él tenga misericordia de ellos. Y aquí viene no solamente una similitud entre el rey y el capitán, los marineros y los ninivitas, sino un contraste entre Jonás y el rey. Y en el capítulo 1, como ya lo vimos, entre Jonás y los marineros. Jonás es quien realmente conoce a Yahvé, es quien realmente sabe que Yahvé es un Dios lleno de misericordia y sin embargo espera y prefiere que traiga juicio sobre Nínive y los destruya. Y tanto los marineros como Nínive está esperando que Dios, que lo han conocido en juicio, puedan experimentar ellos la misericordia de ese Dios de juicio. Y la clave, el centro del pasaje es el arrepentimiento de los ninivitas y el arrepentimiento de Dios. Es un juego de palabras ahí, es un énfasis en el arrepentimiento, porque dice el 10, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles. Y es que el arrepentimiento no es solo un sentimiento. Muchas veces cuando nosotros decimos, esta persona está muy arrepentida o yo estoy muy arrepentido, lo que tenemos en la mente es un mal sentimiento. Nos sentimos mal por lo que hicimos, pero muchas veces ni siquiera es tanto por el acto de maldad o por el pecado que hicimos, sino por la consecuencia. Porque seguramente si nosotros cometemos algún pecado y no trae consecuencias, muchas veces no llega el arrepentimiento, ni a nosotros ni a nadie. Entonces, el arrepentimiento no es solamente sentirse mal por las consecuencias del pecado o de los actos, o un sentimiento de, me siento muy mal por lo que hice, sino es dejar de hacer lo que estamos haciendo. Si miento, no miento más. Si robo, no robo más. Si soy iracunda, no me enojo más, etcétera, etcétera. En este caso, se pone un énfasis en la violencia que los ninivitas hacían, y el rey les dice, paren, conviértanse de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Recuerden cuando nosotros estudiamos el capítulo 1 que yo les decía que los ninivitas
eran conocidos por ser violentos, precisamente ser violentos con sus enemigos, y seguramente había violencia también entre ellos, y había una cultura de violencia, no era solamente hacia los enemigos, seguramente también era entre ellos. Entonces el rey les dice: paren de hacer lo que están. El arrepentimiento es parar, dejar de hacer lo que uno está haciendo, y en el caso de Dios, su arrepentimiento fue de hacer. Dice, se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo, o sea, de destruirlos en el periodo que les había dicho en que los iba a destruir. Entonces, bien podría aquí el libro de Jonás terminar, una historia hermosa donde nos cuenta cómo el rebelde que no obedeció a Dios, al final obedece, cómo Dios perdona tanto a Jonás y lo salva de la muerte y del gran pez, y cómo Dios salva a los marineros y salva también a los ninivitas de la destrucción que les había dicho que les iba a hacer, y podría ser un final feliz, pero no es así. Continúa en el capítulo 4. Y para terminar este pasaje, yo quiero hacerles también y recordarles y ayudarles a entender que el Antiguo Testamento siempre se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Es algo que ustedes deben ir manejando e ir cada vez que enseñan un pasaje del Antiguo Testamento, conectarlo con el Nuevo Testamento, y específicamente con Jesucristo. Cómo este pasaje, cómo esta enseñanza que yo voy a dar al grupo de mujeres, a la iglesia en general, a los niños, cómo este pasaje conecta con Jesucristo, cómo yo voy a hablarle a mi gente de Jesucristo a través del pasaje del Antiguo Testamento. Y en el caso del capítulo 3 de Jonás es muy fácil, porque Lucas 11 nos habla de este pasaje específicamente. Cuando nuevamente la generación, los contemporáneos de Jesús les piden una señal, y él habla de la perversidad de esa generación y les dice que así como Jonás fue señal para los ninivitas, el Hijo del Hombre será señal para los de esa generación. Y aquí se está refiriendo no al acontecimiento de Jonás en el pez, de que lo tragara y que lo vomitó después, refiriéndose a la muerte y resurrección de Cristo. En este pasaje, la señal de Jonás es la predicación. Así como Jonás llegó a Nínive a predicar y fue una señal y ellos se arrepintieron, también el Hijo del Hombre fue una señal en su predicación. Y Jesús les dice, voy a leerlo, el versículo 32 de Lucas 11 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ante la predicación de Jonás se arrepintieron. Y hoy en este lugar hay alguien que es más que Jonás, refiriéndose a sí mismo, y es que en Jesucristo se encuentra la culminación de la predicación de la salvación. Él, su mensaje, su obra, su muerte, su resurrección, es la culminación, es la perfección de llevar salvación a la gente. Entonces, Jonás fue señal para los ninivitas, Jesús fue señal para su propia generación, y es ahora para nosotros la perfección de la predicación. El evangelio es la muestra más grande de la misericordia de Dios. Dios mostró misericordia a Nínive a través de llevar a Jonás a predicarles. Muestra misericordia ahora a cada etnia y nación, a enviar mensajeros que prediquen ya no la destrucción, sino la salvación en Jesucristo, en su muerte y resurrección. Y para que podamos aprender también cómo hacer la conexión de un pasaje del Antiguo Testamento con Cristo, cuando la relación no es
tan obvia como en el caso de Jonás, que tenemos varios pasajes que hablan del libro de Jonás y nos presentan a Cristo como un tipo de Jonás, o nos presentan a Cristo como alguien mayor que Jonás. Entonces ahí uno diría, bueno, es fácil. ¿Qué pasa con los pasajes que no son así? Bueno, yo podría, por ejemplo, hacer la conexión de este pasaje de Jonás. Si no hubiera ninguna conexión en el Antiguo Testamento, podría hacer la conexión con Jesucristo a través de Juan 3:18, un versículo muy conocido que lo voy a leer también. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es que el mensaje que Jonás llevaba a Nínive era un hecho, dice el mensaje en el versículo 4, dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás lo está diciendo como un hecho, no es que tal vez va a pasar, o vamos a ver si en 40 días tal vez Dios los destruye. No, en 40 días Nínive será destruida. Es lo mismo que nos dice Juan 3:18, el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un hecho, pero así como vemos en la predicación de Jonás, que Nínive se arrepiente y Dios se arrepiente del mal que tenía para hacerles, nosotros también podemos revertir esta condenación, como a través de la predicación del Evangelio, porque el que cree no va a ser condenado. El que cree no es condenado. Entonces, los pueblos, las etnias que no han creído, que no han escuchado el Evangelio, ya han sido condenadas, como lo fue la población de Nínive. Pero así como Jonás cumplió con llevar el mensaje que Dios le dijo que diera, así también los pueblos y las etnias están esperando el mensaje de Jesucristo para que esta condenación sea revertida y ellos puedan creer en el Hijo de Dios y puedan acceder a la vida eterna y la condenación sea quitada de su vida. Entonces esas son dos maneras en que podemos hacer el enlace de este pasaje con Jesucristo. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el próximo capítulo.